Hola, soy Antonio. Bienvenidos al podcast de Nine Artery. Hoy resumiré y analizaré el libro. En un mundo donde la comunicación interpersonal es esencial, la habilidad de entender a los demás se vuelve indispensable. Lee a las personas como un libro de Patrick King es una guía comprensiva que te enseña a analizar y entender las emociones, pensamientos e intenciones de las personas a tu alrededor. Este libro es una invitación a profundizar en el arte de la observación y la empatía, proporcionando herramientas y técnicas prácticas que pueden transformar la manera en que interactuamos con los demás. Al explorar los matices del comportamiento humano, King nos ayuda a descifrar las claves de la comunicación no verbal, a interpretar señales sutiles y a desarrollar una inteligencia emocional que no solo enriquece nuestras relaciones personales, sino también nuestras interacciones profesionales. En un contexto donde muchas veces los verdaderos sentimientos quedan ocultos detrás de las palabras, este libro ofrece un marco que facilita la lectura de las emociones ajenas, permitiendo así una conexión más auténtica y significativa. Patrick King combina el conocimiento teórico con ilustraciones prácticas, haciendo accesible este conocimiento tanto para los que inician su camino en el entendimiento emocional como para aquellos que desean perfeccionar sus habilidades. Con casos reales y ejercicios aplicables, este texto se convierte en una herramienta invaluable para mejorar nuestra capacidad de relacionarnos con el mundo que nos rodea. Te daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, la importancia de la comunicación no verbal. La comunicación no verbal es uno de los pilares fundamentales en la interacción humana. En este tópico, Patrick King explora cómo más del 90% de nuestra comunicación es no verbal. Esto incluye gestos, expresiones faciales, posturas y el tono de voz. Aprender a leer estas señales puede brindarte una ventaja significativa en la comprensión del estado emocional de los demás. Por ejemplo, una persona que cruce los brazos puede estar cerrándose ante una conversación, mientras que alguien que mantenga contacto visual puede estar mostrándose abierto y receptivo. La clave está en prestar atención a las señales congruentes y verlas dentro del contexto de la situación. King enfatiza la importancia de observar patrones de comportamiento en lugar de hacer juicios apresurados. También se analiza la relación entre la comunicación no verbal y la empatía, argumentando que entender el lenguaje corporal de los demás también significa conectarse emocionalmente con ellos. Esto puede resultar especialmente útil en entornos profesionales donde las dinámicas de poder y la confianza son esenciales. Al dominar esta habilidad, puedes mejorar tus relaciones interpersonales y potenciar tu carrera en contextos de trabajo en equipo o liderazgo. En segundo lugar, reconocer y entender las emociones. Reconocer las emociones ajenas es una habilidad crucial que se analiza a fondo en este libro. Patrick King explica que cada emoción tiene un conjunto específico de señales no verbales que pueden ser interpretadas para identificar lo que realmente siente una persona. Esto es vital no solo para mejorar la comunicación, sino también para construir relaciones más auténticas. En este capítulo se detallan las emociones básicas, como la como la tristeza, la ira, el miedo y la felicidad, y se ofrecen ejemplos que ilustran cómo se manifiestan. Por ejemplo, la tristeza puede verse en un descenso de los hombros y una mirada baja, mientras que la ira puede notarse en la tensión de la mandíbula y un agarre fuerte de las manos. King también resalta la importancia de no solo identificar estas emociones, sino también de validar los sentimientos de los demás, lo que puede ser un paso crucial para construir conexiones emocionales profundas. Este reconocimiento puede llevar a una mejor colaboración en equipos, una mayor satisfacción en relaciones personales y un entendimiento más claro en interacciones sociales. Al poseer esta habilidad, uno puede convertirse en un mejor amigo, compañero y profesional, ya que te sientes más conectado con los que te rodean. En tercer lugar, las intenciones detrás de los comportamientos. Entender las intenciones detrás de los comportamientos es un aspecto fundamental que Patrick King aborda en su libro. Cada acción que una persona toma tiene un motivo subyacente, y aprender a identificar estos motivos puede enriquecer enormemente nuestras interacciones. En este tema se exploran las diferentes categorías de intenciones, como las positivas, construcción de relaciones, búsqueda de apoyo, y las negativas, manipulación, control. King enfatiza que muchas veces las intenciones pueden ser complejas y no tan evidentes. Por ejemplo, una crítica constructiva puede ser vista como una forma de apoyo en lugar de un ataque. Sin embargo, entender la intención detrás de un comportamiento requiere una combinación de empatía y observación cuidadosa. Se discute la importancia de formular preguntas abiertas para esclarecer intenciones, así como la forma en que los contextos culturales pueden influir en la interpretación de acciones. Al desarrollar esta habilidad de discernimiento, es posible evitar malentendidos comunes y fomentar relaciones más sólidas tanto en el ámbito personal como profesional.
Esta comprensión también puede ser utilizada para mediar conflictos, al tener una mejor percepción de las necesidades y deseos de los demás. En cuarto lugar, desarrollar la inteligencia emocional. La inteligencia emocional es un concepto clave que Patrick King destaca para quienes desean mejorar su capacidad de entender y gestionar sus propias emociones y las de los demás. En este capítulo se analiza cómo la inteligencia emocional no solo se trata de reconocer los sentimientos, sino también de saber cómo responder adecuadamente a ellos. King describe las 5 competencias principales de la inteligencia emocional: autoconocimiento, autogestión, conciencia social, habilidades sociales y toma de decisiones. Desarrollar estas competencias puede llevar a una mejor resolución de conflictos, relaciones más saludables y una mayor resiliencia ante desafíos y adversidades. La autoconciencia, por ejemplo, permite a una persona reconocer sus propias emociones y cómo éstas pueden afectar su comportamiento. Asimismo, la autogestión implica aprender a controlar reacciones impulsivas y gestionar el estrés. La conciencia social se refiere a la capacidad de identificar las emociones en los demás, lo que lleva a interacciones más efectivas. Las habilidades sociales son esenciales para construir y mantener relaciones, y la toma de decisiones se ve influenciada por la evaluación emocional de situaciones. En conjunto, estas habilidades forman la base de una comunicación efectiva y reducen mis malentendidos, lo que resulta beneficioso en todas las áreas de la vida. Por último, ejercicios prácticos para mejorar la conexión interpersonal. El libro no solo se queda en la teoría, sino que también ofrece ejercicios prácticos que permiten a los lectores aplicar lo que han aprendido. Patrick King proporciona una variedad de actividades que estimulan la observación y práctica de la empatía. Estas actividades son oportunidades para experimentar con la lectura del lenguaje corporal y considerar cómo impactan los propios comportamientos en las interacciones. Un ejercicio notable es el de observar a las personas en espacios públicos, como cafeterías o parques, y tratar de adivinar sus emociones y pensamientos basándose en su postura y expresiones. Este ejercicio no solo agudiza la observación, sino que también fomenta la introspección sobre las propias emociones y reacciones al interactuar con diferentes tipos de personas. Otros ejercicios incluyen prácticas de escucha activa, donde se enfatiza la importancia de hacer preguntas abiertas y ofrecer respuestas de validación. Al seguir estos ejercicios, los lectores pueden fortalecer su capacidad para conectarse y responder adecuadamente a las emociones de los demás, lo que en última instancia construye relaciones más significativas y satisfactorias. Al integrar estas prácticas en la vida cotidiana, se transforma la interacción social en una experiencia mucho más rica y gratificante. En conclusión, Lee a las personas como un libro es un recurso valioso para cualquier persona interesada en mejorar sus habilidades de comunicación y comprensión emocional, ya sea que trabajes en un entorno profesional donde la colaboración y el trabajo en equipo son esenciales, o si simplemente deseas tener relaciones personales más profundas. Este libro ofrece herramientas y estrategias que pueden marcar una diferencia significativa en tu vida. La capacidad de leer a los demás, no solo te permite conectar mejor con tus amigos y familiares, sino que también te ayuda a navegar en situaciones difíciles con más facilidad y compasión. Patrick King proporciona un enfoque práctico y accesible para desarrollar estas habilidades, lo que hace que este libro sea adecuado tanto para principiantes como para aquellos que ya tienen un cierto nivel de conocimiento en esta área. Al leer este libro, aprenderás a observar, interpretar y reaccionar de manera más efectiva ante las emociones y comportamientos de los demás, lo que no solo enriquecerá tus relaciones personales, sino que también puede brindarte ventajas en el ámbito profesional. En resumen, si deseas profundizar en la comprensión humana y mejorar tus interacciones diarias, este libro es una inversión en tu crecimiento personal y profesional. Si deseas apoyar a Patrick King, puedes comprar el libro a través del enlace de Amazon que he proporcionado en la descripción del podcast. Después de leer el libro, por favor hazme saber qué te pareció y comparte tus pensamientos. Nos vemos pronto.